Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a hablar de una auténtica película de culto de los años 90, una película del año 1994, y que se convirtió en una película de culto, ya os digo, debido pues a una tragedia que marcó profundamente tanto al director de esta película como a todo el equipo artístico y técnico, ya que el protagonista de esta película fue muerto accidentalmente de un disparo por arma de fuego durante el rodaje de la misma, cuando le quedaban pues prácticamente 3 o 4 días antes de terminar el rodaje, pues en unas circunstancias no excesivamente aclaradas, o no excesivamente bien aclaradas, si se puede decir. Por eso se convirtió en una película maldita, en una película realmente de culto, pero una película absolutamente sobresaliente tanto en los aspectos argumentales como en los aspectos técnicos. En los aspectos argumentales, porque no es una película única exclusivamente que nos muestre la venganza de un ser fantástico o de un superhéroe, como lo querramos ver, hacia unos villanos que han provocado su muerte dentro de lo que es la película en sí misma. Sino que es una película que argumentalmente tiene muchas aristas. Se puede decir que su poliedría es inalcanzable. Es una película muy poética, es una película de trasfondo puramente romántico, es una película que está rodeado con un halo de leyenda, de misticismo, y que se puede definir como una película claramente atemporal. Y una película atemporal porque no está desarrollada, digamos, en ninguna ciudad en concreto y en ninguna época en concreto, sino que es una ciudad de claras reminiscencias góticas, muy barroca toda ella, con sus calles laberínticas, con unos personajes claramente desaforados, y con un protagonista que está convertido como una especie de fantasma o de espectro que vaga por las calles, como ya os digo, como un no muerto, como si fuera un zombi o un vampiro, a la espera de su ansiada venganza. Ya os digo, es una película claramente muy poética y que no debemos verla única exclusivamente como la película de una venganza personal. La película que os voy a comentar esta noche es nada más y nada menos que El Cuervo, del director Alex Proyas, del año 1994, protagonizada por Brandon Lee, por Ernie Hudson y por Michael Wincott en sus papeles principales. El Cuervo es una película que yo veo como si fuera pues como un auténtico cuento de hadas, pero un cuento de hadas muy macabro. Al principio de la película ya se nos da una declaración de intenciones, vemos como una especie como de secuencia aérea, como una secuencia a vista de pájaro, podríamos decir que es una secuencia a vista de cuervo, sobre los rascacielos, sobre la parte alta de una serie de edificios, no podemos decir rascacielos, sobre una parte alta de unos edificios de una ciudad claramente en llamas por la noche, y además como con unas reminiscencias góticas, es decir, como un ambiente como muy recargado, muy abigarrado, muy barroco, con unas secuencias absolutamente claustrofóbicas, y que nos irá narrando poco a poco lo que es, en este pequeño prólogo que tiene la película, un asesinato. Pero ese asesinato convertido en una absoluta tragedia griega dentro de la película. El asesinato de una pareja en el que él es un líder de una banda de guitarristas, una banda rock que se llama Eric Draven, y su novia Shirley, que están a punto de casarse en la víspera de la noche de Halloween, del Día de Todos los Muertos. La verdad es que toda esa reminiscencia de la noche de Halloween nos dice al principio de la película, en un letrero en la misma, que es Devil's Night, la noche del demonio. Y una voz en off de una niña nos dice que las almas de los muertos se las puede llevar un cuervo, pero es que esas almas pueden ser recuperadas y devueltas al cuerpo original para que ese alma que realmente ha vivido una tragedia pueda vengarse de los villanos que terminaron con la vida suya, con su vida terrestre. Y así es precisamente lo que va a ocurrir en esta película absolutamente absorbente. La película está contada desde el punto de vista, ya os digo, de una niña. Y de ahí que para mí tenga reminiscencias como de un cuento de hadas, como de un cuento de hadas macabro, porque está contada con la voz en off, y ya os digo, desde el punto de vista de una niña, que es la que irá narrándonos una serie de acontecimientos a lo largo de la película. Es decir, que la que es la narradora en primera persona es la niña, y nos contará un cuento de hadas macabro, la historia de una venganza personal, de una persona, de alguien que volvió de la tumba realmente por amor. Volvió de la tumba por un animal que es un cuervo.
Un cuervo que durante toda la película será una presencia claramente omnipresente en todo el film. Y además una presencia inquietante, porque es que además el cuervo, como ahora os contaré, simbolizará los pilares en los que se basa todos, por así decirlo, todos los motivos sentimentales y emocionales del protagonista. El cuervo se puede decir que, es decir, el animal que da título a la película, es realmente el auténtico protagonista de la misma. Argumentalmente hablando, ya os digo que es la historia de una venganza. Es decir, tenemos lo que es una pareja que es asesinada por una serie de villanos en la noche del día de Halloween, o en la víspera de Halloween. En el día de Halloween se van a casar, aproximadamente así. A ella la ultrajan, la asesinan, pero cuando al principio de la película la policía se la encuentra, prácticamente no está muerta, sino que le queda un pequeño halo de vida. Y el policía, interpretado por Ernie Hudson, del que se puede decir que su hilo conductor no va a estar especialmente desarrollado, digamos que va a ser una presencia de fondo durante el resto de la película, conocerá a la niña, cuya voz en off nos está narrando la misma, y que nos irá contando todo lo que es la película. Pero ya la película desde el principio es una clara declaración, mejor dicho, una muy, ¿cómo os diría yo?, clarísima declaración de intenciones de lo que vamos a tener. Vamos a tener una historia de venganza, vamos a tener una historia trágica, porque es la tragedia lo que se nos va a exponer desde el primer momento de la película. El protagonista, Eric Draven, realmente fallecido desde el primer momento, y su novia Shelley fallecerán en estas terribles circunstancias. Pero a partir de ese momento, y como la voz en off de la niña dice, un cuervo recuperará el alma de Eric, y Eric será el que se encargará de vengar la muerte tanto suya, pero evidentemente de su amada Shelley, esa persona, esa chica con la que se iba a casar prácticamente un día después de la noche de Halloween. Pero no debemos en esta película quedarnos solo con lo que es una historia de venganza que hemos visto en 1001 películas de acción, es decir, la historia de un personaje que va matando a una serie de villanos hasta que termina con todos ellos y ha vengado la muerte de su amada, de un amigo, de un hijo, de un conocido, etc. Sino que es una auténtica tragedia, porque Eric realmente no es una persona normal al uso, no es un superhéroe al uso, no es un héroe de acción al uso, sino que es una persona resucitada que ha vuelto y que a través de los poderes de un cuervo lo que hace es vivir un torrente emocional cargado de sentimentalismo, cargado de poesía y cargado de emociones por todos los lados, por los cuatro costados. Eric es una especie como de fantasma, Eric es una especie como de espectro, y además que luego cuando lo hablemos de la parte técnica veremos que Alex Proyas planifica la película para que el personaje de Eric sea como un espectro, como un espíritu, como un fantasma que va vagando por esas laberínticas calles de esa ciudad gótica, en espera evidentemente del momento para poder realmente llevar a cabo su venganza. El cuervo, que es el otro gran protagonista de esta película, se puede decir que simboliza los 5 o 6 grandes aspectos que vamos a ver en esta película: la vida, la muerte, la resurrección, la inmortalidad y la esperanza. El cuervo simboliza, digamos, la vida, porque es lo que le da a Eric la vida, la fuerza, para poder volver de la tumba y poder evidentemente llevar a cabo su venganza personal. También simboliza la muerte porque el cuervo será el elemento, el símbolo, el animal que a través de esos magníficos planos aéreos lo que haga será guiar a Eric hacia todos los villanos que acabaron con él, con su vida y con la vida de su amada. Simbolizará la inmortalidad porque Eric es un ser que ha vuelto de la muerte. Es como si fuera inmortal, como si no hubiera muerto realmente, aunque vuelve de la vida un año después. Es decir, que si el asesinato fue en la noche de Halloween, Eric vuelve a la vida en la noche de Halloween del año siguiente. Por lo tanto, se puede decir que es un alma completamente inmortal. Es decir, Eric está tratado en esta película como si fuera un no muerto, como si fuera, yo os digo, un espectro, un fantasma que va vagando en busca precisamente de la venganza. El cuervo también simboliza la esperanza, porque evidentemente para Eric poder vengarse de todos esos villanos que han matado y que ultrajaron a su amada y a él mismo, simbolizará como una liberación personal, como si, digamos que su trabajo dentro de la inmortalidad del personaje inmortal en el que él está,
después de dicha resurrección, lo que simbolizará será la venganza. A través de la venganza, Eric podrá liberarse de esos sentimientos tan terribles que tiene, de esos sentimientos trágicos, porque él está viviendo una auténtica tragedia griega, un tour de force emocional durante toda la película, pero también simbolizará la esperanza, porque a Eric ya no le quedará otra en el mundo de los vivos, y cuando termine, digamos, su trabajo, su terrible trabajo, esa terrible función que tiene y por la que ha sido devuelto a la vida por el cuervo, él volverá de nuevo al mundo de los muertos, pero ya dentro de una esperanza, porque él ya, para él, su amada y él mismo ya serán vengados, y que el cuervo simbolizará todos estos aspectos. Es decir, que argumentalmente hablando el cuervo no es la típica historia de una venganza personal, sino que también nos narra un cuento de hadas evidentemente muy macabro, muy violento, muy tétrico, muy claustrofóbico en el más amplio sentido de la palabra. Y muy macabro porque estamos hablando de violencia, de una violencia absolutamente desatada durante toda la película. Pero si os fijáis es una violencia como muy artística, muy elegante. Alex Proyas, en lo que es la planificación de la película, no se recrea en la violencia de una manera en la que en muchas películas de acción digamos que la violencia sea como el leitmotiv de la película, sino que nosotros vemos cuando, por ejemplo, Eric va a matar a todos los villanos que ultrajaron y que mataron prácticamente a su novia y también a él, que él preparará concienzudamente lo que es la muerte de esos villanos uno por uno. Y luego también veremos el resultado de esa muerte por parte de las investigaciones de la policía, por parte del personaje de Ernie Hudson. Pero no veremos en el momento en el que Eric mata a cada uno de los villanos realmente. ¿Por qué? Porque Alex Proyas lo que quiere hacer en esta película es darle como un halo poético. Entonces, si le da un halo poético, no puede, evidentemente, recrearse en esa violencia. Ese halo poético está definido por una representación de lo macabro, una representación de la muerte, una representación de lo que Eric va a hacer, digamos, a todos los villanos. Es decir, El Cuervo es una película de venganza personal, pero que es una película de venganza personal que juega a ser un tanto poética. Una película poética que juega a ser un drama que juega con un personaje que es un auténtico ángel de la muerte para todos los villanos que le mataron, pero también es un ángel de la guarda. Es decir, el personaje de Eric es muy ambivalente, es un ángel de la muerte porque mata a todos esos villanos que causaron la muerte, tanto suya como de su amada, pero también es un ángel de protección, porque la niña, la que narra la película, estaba al cuidado de Eric y de su novia. Esta niña que tiene una madre que es drogadicta y que prácticamente se puede decir que hasta ya al final de la película no le hace prácticamente ningún caso. Y es una niña que se refugiaba en esa pareja tan feliz que representaba la vida que también veremos representada en El Cuervo mismamente, representaba la vida y la alegría de vivir. Eran personas, Eric y su novia, que estaban encantados de la vida, encantados de estar enamorados, como en esos flashbacks que tiene Eric al tocar, cuando llega a lo que es su apartamento, al tocar los objetos, al tocar su gato, al tocar lo que son los muebles, lo que son las paredes, todo, absolutamente todo, le trae esos recuerdos en los que él y su amada Shelley vivían muy felices y que también estaba esa niña con ellos, la niña que está narrando la película. Pero es que Eric también será como un ángel protector, un ángel de la guarda de esta niña. En una de las secuencias, por ejemplo, realmente fascinantes dentro de la película, le dice Eric a la niña, no lloverá eternamente, no lloverá para siempre, que es el título a su vez de un disco de la banda de rock de Eric, porque él es el líder de una banda de rock, o ha sido el líder de una banda de rock. Además, esa frase de no lloverá eternamente tiene un significado oculto, un significado que lo que nos está diciendo es que no siempre lloverá físicamente. Pero esa lluvia física no representa, digamos, solo el agua, sino que representa como la tragedia que viven los personajes, como si realmente las nubes llorasen la tragedia que Eric vive. Entonces, al decir Eric que no lloverá eternamente, quiere decir que la tragedia no se perpetuará en el tiempo. No siempre será trágico todo lo que ocurrirá en la vida, porque la niña también está viviendo una situación trágica. Su madre no la hace ni el más mínimo caso, está metida en el mundo de las drogas y que evidentemente no puede salir fácilmente. Pero cuando Eric la dice no lloverá eternamente, quiere decir que le está dando un mensaje
hablando de otro de los pilares de esta película, el mensaje de esperanza. Es decir, el cuervo inculca a Eric también lo que es la esperanza, ya no solo la vida, la muerte, la inmortalidad, la resurrección, también la esperanza representada en esa niña, que tiene, digamos, una vida realmente difícil y complicada. Hay una secuencia también, después de todo lo que es el prólogo de la película, de todo lo que es cuando los policías han entrado en el apartamento de Eric, de su novia, cuando los han encontrado prácticamente muertos, a ella prácticamente muerta, a él muerto porque le tiran desde un sexto piso, la niña ya no tiene a nadie en el mundo. Y entonces se hace amiga del policía de la investigación, que es el actor Ernie Hudson, uno de los protagonistas de Los Cazafantasmas. Y digamos que el policía y la niña se hacen como muy amigos. Por lo tanto, la niña, digamos que va buscando un refugio sobre esas personas que incluso son completamente ajenas a su vida. Pero como Eric le va diciendo no lloverá eternamente, quiere decir que la tragedia de la niña no se prolongará más. Y es más, una de las secuencias de la película, y además llena de vida y de esperanza, es cuando Eric coge a la madre, que ha estado liada con uno de los villanos de la película, y la coge del brazo donde se ha estado drogando, y de ese brazo, de los agujeros donde se ha estado inyectando la droga, le sale la droga de las venas. Y le dice mirándose al espejo, tú tienes una hija que tienes que cuidar y que no debes de olvidar. Por lo tanto, aquí el personaje, este ángel de la muerte para unos, se transforma en un ángel de la guarda para otros. Es decir, que el personaje de Eric es un personaje realmente muy profundo. Además, Eric también, para representar ese tour de force emocional que lleva en su interior, y además que era el líder de una banda de rock, en algunas de las secuencias le vemos, en lo alto de los edificios, tocando un tema realmente trágico con su guitarra. Ese tema trágico lo podemos definir con varios significados. El significado de lo que él realmente está viviendo como representación musical de su tour de force emocional. Pero también puede estar representando un requiem por los que van a morir. Como Eric le dice al personaje de Ernie Hudson cuando se encuentra al policía, la primera vez le dice, ellos no saben que están muertos, pero ya están muertos, refiriéndose a los villanos. Por lo tanto, Eric, que cuenta con los poderes del cuervo, ya sabe que su función es la de vengar su muerte y la de su amada. Y cómo, llevando a la muerte a unos personajes que para él ya están muertos, porque va a ser inminente su venganza. Por lo tanto, se puede decir que, si os dais cuenta, las frases que vamos teniendo, los hechos, la banda sonora, la estética, todo nos va llevando a una gran tragedia. El Cuervo no es una película de venganza al uso, no es una película de acción, aunque tenga secuencias de acción al uso, unas secuencias de acción de disparos, de persecuciones. Es una película mucho más poética, mucho más dramática, mucho más trágica en su concepción inicial. Y esa tragedia lo vamos viendo incluso en la colorimetría de lo que es la planificación, de la fotografía, en esa gran variedad de planos, absolutamente subyugantes, pero absolutamente divinos dentro de lo que es la planificación de Alex Proyas. Alex Proyas siempre en esta película tiene en cuenta un motivo puramente poético dentro de la planificación de las secuencias. Técnicamente hablando, estamos dentro de una película que se puede decir que es un auténtico despliegue visual de todo tipo de planos que podamos imaginarnos. Yo viendo esta película estaba pensando en otras adaptaciones de cómics que se hacen hoy en día y estaba diciendo, ojalá realmente todas tuvieran la calidad de El Cuervo de Alex Proyas. Ya no solo la calidad argumental en lo que se refiere a visualizar el personaje de Eric como si fuera un ángel de la muerte, como si fuera un ángel protector, ya os digo, que simbolizase a través del cuervo la vida, la muerte, la esperanza, un personaje lleno de tragedia, pero a la vez un personaje poético que se va desarrollando a lo largo de la película como si fuera un espectro, como si fuera un fantasma, como un auténtico ángel vengador. Es decir, todo esto yo es lo que echo de menos en las adaptaciones de cómic, y evidentemente un despliegue visual que, siendo una película de un presupuesto medio, creo que costó aproximadamente unos entre 15 y 20 millones de dólares de mediados de los 90, es decir, es una película de medio presupuesto, pero a lo mejor tirando un poco abajo. Tampoco se puede decir que El Cuervo sea una película de serie B, porque la verdad es que está resuelta con todo lujo de detalles, sobre todo en el apartado visual, pero no era una película de gran presupuesto. Pero la verdad es que
viendo El Cuervo, se puede decir que esta película es una de las mejores adaptaciones o una de las mejores películas basadas en un cómic que se han filmado jamás. Por la profundidad del personaje y sobre todo por la calidad técnica que atesora la película desde el primer hasta el último fotograma. El dramatismo que vemos del personaje de Eric también está enfocado en los colores de la película. Y eso que la película se puede decir que solo juega con dos colores prácticamente, que son el negro o también el gris con una variedad cromática en lo que se refiere a intensidades del mismo color, y el rojo. El rojo simboliza la tragedia. Cuando vemos en el prólogo, al principio de la película, digamos ese plano aéreo de lo que son las partes altas de los edificios de esta ciudad gótica, y que va a parar la cámara prácticamente a lo que es a través de esa ventana circular como si fuera un ojo de buey gigante, el interior del apartamento de Eric y de su novia, todo lo que son los fondos están todos plagados de tonos rojizos, porque la ciudad está en llamas, y todo es debido al personaje de Michael Wincott, el jefe villano de todo lo que son los matones que han acabado con la vida de Eric y con la vida de su novia, que ahora hablaremos de lo que son los villanos, aunque puede ser que efectivamente aquí puede que tengamos como el punto débil de la película, pero que este villano, que lo que quiere realmente es llenar de fuego todo lo que es la ciudad gótica, de ahí que podríamos pensar que se podía desarrollar esta película como una especie como de hipotético infierno, de ahí que para mí fuese como una especie como de cuento macabro, ya que todos los personajes viven como una especie de situaciones límite y que parece que en ninguno hay, digamos, como un atisbo de bondad, porque todos los personajes realmente parece que tienen un pasado. En ese sentido parece más una película como de cine negro, pero a color. Pero debido a la gran gama, evidentemente de la gran gama de intensidades de estos dos colores, podemos ver que es una película que tiene cierto halo, ciertos mimbretes o ciertas pinceladas como si fuera una película de cine negro, aunque claramente enfocado dentro del cine fantástico, y cuya estética luego fue copiada en películas como Matrix del año 99 o como películas de la saga Underworld, protagonizada por Kate Beckinsale luego ya dentro de lo que es el siglo XXI, es decir, unos años después, pero que se puede decir que viendo los primeros planos, las primeras secuencias de Underworld con Kate Beckinsale y sobre todo lo que es el atuendo que lleva, nos recuerda mucho al Cuervo de Alex Proyas. Además que luego lo que es el personaje en sí mismo de Eric es un personaje que ya os digo que tiene una gran tragedia en sí mismo, tiene una gran tragedia, un tour de force trágico dentro de lo que son sus sentimientos, sus emociones, pero que también lo podemos captar y ver por lo que es su maquillaje y su vestuario. Si os dais cuenta, cuando Eric llega a su apartamento y ve pues esa máscara que tiene, él se va a maquillar pues imitando lo que son los rasgos de esa máscara, que es una máscara de teatro trágico, es una máscara de teatro, pero evidentemente con rasgos trágicos, es decir, como los ojos se les surcasen como unas líneas, como si fuese un payaso, pero no un payaso que transmite alegría, sino que te transmite tristeza, con la cara completamente blanca, como si fuera, ya os digo, un no muerto, como si fuera un zombie, y luego todo vestido de negro, pero el negro evidentemente por el luto, porque Eric está de luto tanto por sí mismo como también por su amada, por su novia, por su prometida. Es decir, fijaos todas las connotaciones que podemos sacarle al personaje de Eric. Es un personaje poético, es un personaje que va en busca de la venganza, pero a su vez es un personaje que va en busca también de la protección de esa niña que era amiga suya. Un personaje que trata a la policía de una manera respetuosa, pero que no tiene, pero que tiene las suficientes agallas para decirle: es que voy a cometer actos de asesinato y usted no me lo va a impedir. Pero también es un personaje que se mueve a lo largo de esos laberínticos decorados. La película está rodada íntegramente en decorados, se nota muchísimo, pero son decorados realmente iluminados de una manera excepcional. Yo, por ejemplo, en algunos vídeos aquí de algunas críticas de películas he dicho que hoy en día parece que muchas películas tienen un tono en la fotografía claramente oscuro, excesivamente oscuro, como intentando dar unos juegos de luces a la película, pero muchas veces sin un significado claramente artístico o cinematográfico. Pero es que El Cuervo de Alex Proyas ya no solo juega con las luces, sino que va un paso más allá. Es que juega con las sombras, porque el personaje de Eric
cómo se va moviendo o cómo es presentado visualmente cuando va a cometer sus actos de asesinato. Va siendo presentado como una sombra que se va moviendo, una sombra como fantasmal, sobre todo una sombra en el horizonte que se va moviendo por esas callejuelas y como cual fantasma se va riendo, y que cuando los villanos que están a punto de encontrarse cara a cara con él van oyendo esas risas, es como si fuesen las risas de un espectro que se aproxima a ellos. Es decir, de ahí que yo deduzca, o podamos deducir, que Eric va jugando como al juego de la muerte con el cuervo, que realmente es el que le aporta esa serie de poder sobrenatural, esa inmortalidad, ese halo de vida, de resurrección, de esperanza, de tragedia, pero también de venganza. Es decir, El Cuervo es una película que argumentalmente nos cuenta una tragedia, desde un tono claramente violento pero a la vez poético. No vemos los asesinatos, los intuimos. Esa poesía, por ejemplo, en esos planos cenitales, por ejemplo, cuando Eric acaba de matar a uno de los villanos, yo creo que era el tercero o el cuarto villano, que era el jefe de la banda, y que en un plano detalle importantísimo, ahora hablaremos de la abundancia de planos detalle en esta película, enciende lo que es un encendedor y entonces va rociando de aceite o de gasolina, no sé lo que es no me acuerdo cuál era el líquido que utilizaba, el suelo, y entonces tira lo que es el encendedor al suelo y en un plano aéreo, fantástico, fijo, vamos viendo como un cuervo de dimensiones gigantescas, como si tuviese unas alas de fuego, realmente nos está indicando que esa es realmente la marca con la que él está llevando a cabo su venganza. Es decir, ese cuervo dibujado de fuego en ese plano absolutamente maravilloso que ya se ha convertido, ese plano en uno de los momentos más icónicos del cine de los 90, nos da a entender, digamos, que es como si él hubiese resucitado de sus cenizas. Es decir, Eric es como un ave fénix, realmente, que ha vuelto de la muerte, porque el ave fénix muere, pero luego vuelve a la vida. Es decir, aquí lo que hace Alex Proyas es simbolizar, o mejor dicho, comparar lo que es Eric, el personaje de Eric y su cuervo, con el de un ave fénix. Él ha resurgido de sus cenizas para llevar a cabo su venganza. Es decir, fijaos si le podemos sacar connotaciones a esta película cuyo argumento es simple, pero si empezamos a indagar bastante en el argumento nos damos cuenta de que es una película absolutamente abrumadora, llena de connotaciones en lo que se refiere a la vida, a la muerte, a la resurrección, a la inmortalidad, al ángel de la muerte, a un ángel de la guarda, a la bondad, a la esperanza, a la maldad, a lo fantasmagórico, a lo claustrofóbico, a lo tétrico, a lo gótico, a lo poético, a lo claustrofóbico. Realmente todo es sensacional y todos estos elementos dentro de un argumento basado en un cómic. Pero ahí está la dirección de Alex Proyas para que podamos sacarle al cuervo toda esta gama de significados tan sumamente amplia. Dentro del punto de vista técnico nos encontramos con una película que también es sobresaliente. Técnicamente la película se puede decir que es un alarde o un festín visual de toda clase de planos. A mí me gustaría, o sobre todo, por ejemplo, si os dais cuenta de las películas de superhéroes de hoy, o incluso de películas de cine fantástico, yo aquí en el canal comenté la de Dune, de Denis Villeneuve, en la que os dije claramente que era una apoteosis de planos medios, ya que casi toda la película son planos medios. Me gustaría que Denis Villeneuve hubiese visto El Cuervo de Alex Proyas, para que se hubiese dado cuenta cómo en una película de solo poco más de hora y media, ojo, poco más de hora y media, no casi 3 horas, somos testigos de todo un alarde de planos, de una variedad de ellos absolutamente abrumadora. Desde los planos aéreos magníficos, a vista de cuervo, de cómo el cuervo va rodeando la ciudad, va volando por las partes altas de los edificios, como buscando a los villanos de todo ello. Y luego esos planos en los que prácticamente vamos como nosotros volando a través de las calles, absolutamente, fenomenalmente conseguidos, pasamos a planos como deformados. Esos planos deformados simbolizan lo que es la visión, el ojo del cuervo, pero también evidentemente con planos de detalle del ojo del cuervo, y que luego se van superponiendo muy sabiamente con los planos de detalle del ojo de Eric. Es decir, lo que ve el ojo del cuervo es lo que a su vez ve el ojo de Eric, porque el cuervo y Eric prácticamente están unidos, son
están como en simbiosis. Lo que ve el cuervo lo ve Eric. Las emociones que tiene el cuervo las tiene Eric y viceversa. Y el cuervo le da y le proporciona emociones, sentimientos de venganza para llevar a cabo todos esos asesinatos. Y todo eso a través de una serie de planos. Luego también los planos medios son realmente fantásticos, porque además están cogidos como en un ligero, ¿cómo os diría yo? En un ligero picado, sobre todo cuando se enfoca a Eric, para darle además como un halo de luminosidad especial. Es decir, vemos a Eric que viste de negro, su cara completamente blanquecina, su pelo absolutamente lacio, pero tiene como una especie como de aureola su personaje. Está iluminado de una manera mucho más clara, si os dais cuenta, que los villanos, iluminado de una manera mucho más oscura, porque los villanos simbolizan, digamos, lo claustrofóbico, lo terrorífico, como el lado oscuro, es el lado del ángel de la muerte. Sin embargo, Eric, en su personaje, en lo que es su planificación, cómo está filmado, cómo está fotografiado en muchos aspectos, es como si tuviese un halo alrededor. Por eso digo que Eric está filmado a veces en esta película como si fuera un fantasma, con un brillo especial, pero a su vez también a veces está filmado desde la lejanía como si fuera una sombra que se va moviendo. De ahí la riqueza visual que Alex Proyas le da realmente a su cinta. Luego también, El Cuervo es una película que a su vez tiene muchas secuencias de acción, persecuciones en coche, explosiones, disparos, tiroteos, pero estos no están visualizados como otras películas de acción, digamos, de la época o incluso de los años 80, sino que aquí lo que hace Alex Proyas es planificar de una manera muy sencilla todo lo que es la persecución. Y además es que esas persecuciones o esas secuencias de disparos que tienen en cuenta o mejor dicho, que tienen lugar en las calles de esta ciudad, nos lo focaliza de una manera, o lo planifica Alex Proyas de una manera en la que no sepamos de una manera intencionada dónde están localizados o conectados los personajes, para darnos una sensación como una sensación laberíntica de todo lo que eran los decorados de la ciudad. Al igual que el Batman de Tim Burton, El Cuervo está filmada íntegramente en decorados. O sea, no son exteriores reales, son decorados, pero muy bien iluminados, pero intencionadamente, yo os digo, Alex Proyas no quiere que sepamos la situación y la ubicación exacta de unos personajes respecto de los otros. Porque al ser una película de un presupuesto medio y no representar una ciudad realmente gigantesca, por así decirlo, porque los planos a vista, de lo que es a vista de pájaro que vemos, prácticamente se puede decir que casi siempre son los mismos, son las mismas maquetas, son los mismos efectos especiales, todos ellos, pero resueltos de una manera realmente portentosa, todo hay que decirlo. Digamos que al ser las mismas nos lo va enfocando desde diferentes puntos de vista para que la ciudad parezca mucho más grande de lo que realmente es. Y también para el decorado también lo planifica así, para que nos demos cuenta de que la ciudad parece mucho más grande de las 4 calles prácticamente donde se estaban llevando a cabo todas las escenas y las secuencias de acción. Es decir, El Cuervo no es una película con un presupuesto que sea muy holgado, muy grande, en el que nosotros podamos ver pues, a los personajes moviéndose constantemente respecto a los unos de los otros, sino que intencionadamente Alex Proyas lo que hace es una planificación laberíntica de esos decorados para que realmente nosotros estemos como los personajes, como perdidos dentro de esa maraña de calles absolutamente claustrofóbicas. El villano, por ejemplo, que os dije que íbamos a hablar de los villanos, cuyo líder principal es Michael Wincott, un actor que le conocemos, por ejemplo, también de otros papeles de villano, por ejemplo, en Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, de Kevin Reynolds, junto a Kevin Costner. Digamos que es otro villano que a su vez tiene muchos puntos en común con Eric. Y es que este villano también es una especie como de alma atormentada. El Cuervo es una película, ¿cómo os diría yo?, también de frases. Y Eric, unas frases que ya os he comentado anteriormente, acordaos. Ellos no saben que están muertos, pero realmente ya están muertos, que dice Eric cuando se encuentra con el policía. O como cuando encuentra a su amiga, que le dice no lloverá eternamente. Todo con un sentido muy trágico. Pero también, ya os digo, Michael Wincott, este villano, tiene a su vez como su frase que le define. Y él dice, prácticamente en la presentación del personaje, cuando él sale por primera vez en la película, expone y dice: la infancia termina cuando realmente sabemos que vamos a morir. Por lo tanto, Michael Wincott, el líder de los villanos de esta película, es otra alma atormentada.
Otra arma atormentada que incluso desde niño, cuando él sabía que iba a morir, él perdió prácticamente ya toda su inocencia, perdió su infancia. Se puede decir que perdió incluso las ganas de vivir. Es el villano que se dedica a incendiar la ciudad, donde, teniendo en cuenta pues todos estos acontecimientos, en la noche de Halloween, un montón de incendios, pero que tampoco estos incendios tienen un objetivo concreto, sino que estos incendios realmente tienen como objetivo, digamos, como desatar la frustración que tiene el personaje de Michael Wincott, porque él sabe que tarde o temprano morirá. Por eso os digo que otro de los pilares fundamentales de los 5 o 6 pilares fundamentales que tiene el Cuervo, también la muerte, es un discurso que está omnipresente dentro de esta película. Es decir, la muerte representada por el Cuervo, pero que a la vez, evidentemente, resucita a Eric, la muerte del personaje de Eric, porque él es un no muerto, es una especie de fantasma, como de espectro, una especie como de zombi o de vampiro, porque él es un no muerto que vaga por las calles. Pero también la muerte obsesiona constantemente a Michael Wincott. Es decir, El Cuervo es una película que tiene cierto discurso sobre la muerte, cierto discurso sobre la pérdida de la inocencia. La pérdida de la inocencia focalizada en el personaje de Michael Wincott y la pérdida de la inocencia focalizada en el personaje de la niña que nos va narrando los acontecimientos. De ahí que yo interprete que El Cuervo pueda ser como una especie de cuento de hadas, pero ya os digo, muy macabro. La verdad es que la personalidad de Michael Wincott está muy bien definida en lo que es esa frase, en la que dice, la infancia, o mejor dicho, la inocencia o nuestra infancia termina cuando sabemos que vamos a morir. Pero los personajes que no están excesivamente bien definidos son los villanos que han matado al principio de la película tanto a Eric como a su amada. Digamos que los villanos son más estereotipados en esta película, como más arquetípicos. No se les ha dotado de una profundidad o de cierta profundidad como el resto de personajes que tiene la película. Es decir, son los típicos villanos que van soltando insultos, tacos durante todo el metraje, que se enfadan los unos con los otros, que son malos porque sí, es decir, son unos villanos ciertamente un tanto maniqueos, todo hay que decirlo. Pero ya que Alex Proyas hizo una excepcional adaptación de lo que es el cómic, y teniendo en cuenta lo que es la base de lo que es un cómic, de un TVO, podíamos realmente pues perdonarlo. Digamos, es un error que se perdona. Dentro de un punto de vista cinematográfico, que bueno, unos villanos, o digamos que no el jefe, sino los villanos que están como a su servicio, es posible que pase, cinematográficamente hablando, que no tengan cierta profundidad. Aunque evidentemente yo creo que Alex Proyas quiso hacer mucho más hincapié en lo que fue el personaje de Michael Wincott, que es evidentemente el villano al final de la película que Eric tendrá que matar para llevar a cabo su venganza, que sea su venganza absolutamente completa. Y es a este personaje al que más se le dedica más metraje y que evidentemente está mejor definido que los villanos, en las que desde el principio de la película Eric va matando poco a poco para iniciar todo el proceso de lo que es su venganza. La banda sonora es otro de los aspectos que a mí más me encandilan de esta película, porque es que El Cuervo es una película también está muy recargada al estilo heavy metal. Es decir, por una parte la banda sonora es muy metálica, tiene digamos que temas tipo heavy metal, pero también tiene temas metálicos, pero que no son del estilo rockero ni heavy, sino que son digamos como ¿cómo os diría yo? Como melodías metálicas que evocan una gran tristeza y también melancolía. Ya os digo, esas secuencias en las que Eric está con su guitarra y toca como esa pequeña balada que puede ser un requiem por los villanos que van a morir o que puede representar su tragedia realmente profunda. Pero es una banda sonora que también tiene tintes muy románticos. Pero claro, es que lo que es la venganza de Eric por su amada Shelley es uno de los leitmotivs de la película. Por eso os digo que la película tiene como un halo poético y romántico que la va encubriendo durante todo su metraje. Y además es que ese halo poético y romántico también nos lo da, por ejemplo, en la manera en que está planificada o en la que está fotografiada lo que son, por ejemplo, los edificios, todos derruidos o muchos de ellos en muy malas condiciones, tanto los interiores como los exteriores, pero que digamos que dentro del desorden que tiene, por ejemplo, el interior de lo que son los apartamentos, las estancias, tienen cierto halo poético también. Es decir, es una poesía de lo macabro también. Porque
digamos que todo lo que es el interior están como muy desordenados, como muy, digamos, ¿cómo os lo diría yo? Es un desorden como muy calculado. Es un desorden como, ¿cómo os lo diría yo? Es que es difícil de describir. Es un desorden que te evoca cierta poesía, pero una poesía no digamos evidentemente una poesía de amor, sino una poesía también macabra, una poesía claustrofóbica. Es decir, la cámara se va moviendo de una manera muy lenta por lo que son los interiores. Es una película también que, aunque mucha de la acción se desarrolla en los exteriores, es una película muy de interiores porque en los interiores de los apartamentos es donde los personajes dan rienda suelta a sus sentimientos. Michael Wincott, cuando por ejemplo ya al final de la película está batiéndose en duelo, por así llamarlo, con Eric, digamos que es una persona completamente distinta a cómo se comporta en los interiores. Los personajes se comportan en El Cuervo de una manera distinta en los exteriores que en los interiores. En los interiores, Eric, cuando llega a lo que es su apartamento, con los restos de su apartamento, se queda completamente, digamos que anonadado, llorando, todo lo enfoca desde un punto de vista trágico, pero cuando sale es cuando se transforma en el auténtico ángel de la muerte. Es decir, en los interiores su comportamiento es de una manera, en los exteriores su comportamiento es de otra. Lo mismo le ocurre a Michael Wincott. Michael Wincott, cuando es el líder, cuando es líder de esa banda de villanos, excepto cuando está, por ejemplo, reunido con todos sus mercenarios en una secuencia como muy plasmada o que homenajea a la de los Intocables, que a su vez también estuvo muy parecida, planificada, muy parecida por Christopher Nolan en El Caballero Oscuro, se comporta de una manera también más pacífica, más sosegada, incluso con sus allegados, sobre todo en la presencia de esa hermana suya, ese personaje oriental que parece como una bruja, esa bruja que le va a decir a Michael Wincott: el cuervo realmente es el punto débil de Eric, y tienes que destruir al cuervo. Si destruyes al cuervo, destruirás a Eric. Pero eso se va dando cuenta ella porque es una especie de personaje con connotaciones como muy de hechicería, como muy de brujería. De ahí que os diga yo que esta película es como un cuento. Es decir, si os dais cuenta, la voz en off de la niña, la que nos narra, es evidentemente un personaje claramente infantil, es decir, es una niña. Por lo tanto, de ahí que el cuervo tenga reminiscencias no infantiles, pero reminiscencias de cuento. Es como un cuento, aunque evidentemente no es un cuento como acostumbrado con lo que nos contaban de niños, pero contado en una voz en off desde el punto de vista de una niña, nos da claramente reminiscencias de que es un cuento, aunque no un cuento de hadas, sino un cuento terrorífico, un cuento de violencia y de venganza. Un cuento donde hay, evidentemente, un protector para esa niña, es decir, un héroe, o en este caso un antihéroe, porque claro, es un ángel vengador, que es Eric. Luego también está el villano, y a su vez el villano influenciado por una bruja, la bruja típica de los cuentos de hadas. Y Eric evidentemente está como en ese antro que dentro de un cuento de hadas puede simbolizar como su fortaleza aparte. Y además es que la película, como tiene un tono claramente oscuro en la fotografía y un tono terrorífico, todo ello es porque Michael Wincott dice en una de las secuencias: la ciudad es mía. Y todo lo que ella ocurre, se puede decir que lo defino yo, es decir, es como el dueño y señor de ese reino oscuro. Ese reino también deudor de un cuento de hadas. O sea, fijaos las similitudes que le podemos sacar al cuervo, no solo como película de acción o como película violenta, sino connotaciones como si fuera un auténtico cuento de hadas. Infinitas. Por eso yo digo que El Cuervo, ya no solo como adaptación de un cómic, sino también como representación realmente cinematográfica de lo que es la historia, ya sea basada o no en un cómic, es realmente ejemplar. Pero las connotaciones poéticas que seguramente ya el cómic ya tenía, evidentemente, Alex Proyas las potencia. Y las potencia hasta el infinito en todos sus aspectos. En la fotografía, en los personajes trágicos, en los villanos, que también tienen un punto de vista trágico, en la niña, en la bruja, en el cuervo. ¿En cuántas películas, por ejemplo, hemos visto también a cuervos, por ejemplo? Sin ir más lejos, el cuervo que tenía la bruja de Blancanieves y los 7 enanitos. Por eso os digo que ese cuervo simboliza muchas cosas dentro de lo que es la película. Simboliza no solo el mal, sino en este caso el bien. Digamos que el cuervo también se nos expone es la eterna lucha entre el bien y el mal. El bien representado por Eric y el mal representado por el villano que interpreta Michael Wincott.
Es decir, que es una lucha constante entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Luego también otra rama que tiene la película es todo el proceso, digamos, de investigación por parte del actor que interpreta a Ernie Hudson. Pero Ernie Hudson en esta película tiene una función como más paternal, porque cuando un año después, y en esa secuencia en la que la niña está hablando con Ernie Hudson en lo que es en el puesto de perritos calientes, se han hecho amigos. Pero es que la niña tiene una madre que está metida en las drogas y que prácticamente no le hace caso. Por lo tanto, lo que encuentra en el personaje de Ernie Hudson es un punto de vista claramente paternal. O sea, para ella es como si fueras como su padre, aunque ya veremos al final de la película, y como función de ese ángel protector que es Eric, digamos que tendrá una serie de poderes que convencerán a la madre de que se ocupe de su hija. Y al final veremos de que la madre ya parece que ha salido del mundo de las drogas de una manera muy fantástica, evidentemente, porque la película es claramente fantástica. Se intentará ocupar de su hija diciéndola: bueno, ¿cómo te gustan que te haga los huevos fritos? ¿Te gustaban así? Dice la niña. No, es que, pero eso hace ya muchos años. Y la madre se ve que está haciendo como esfuerzos para ocuparse de su hija, porque ha vivido una experiencia con Eric realmente traumática, pero reveladora de lo que tiene que ser su futuro. Muy reveladora de lo que tiene que, de la manera en la que tiene que comportarse como auténticamente una madre. Y cuando la niña parece que no se cree que su madre esté allí en su casa para ocuparse de ella, intenta burlarse y dice la madre, Anna Thompson, que ya la vimos en la película Sin Perdón de Clint Eastwood, era la prostituta aquella que la marcan por todas partes con cortes por el cuerpo y por la cara. Y ella dice, pues, lo estaba intentando pero he fracasado como madre. Y vemos que con la sartén va a tirar los huevos que estaba friendo para su hija, pero su hija dice, no, 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 me gustan muy hechos, me gustan de esta manera. Mamá. Y por primera vez esa hija llama a su madre mamá en toda la película. Porque hay una secuencia en la que la niña entra en el antro donde está la madre, junto con una serie de los villanos allí, que se quiere liar con uno de ellos, y la llama a su madre por su nombre de pila, no la llama mamá. Pero a partir de ese momento es posible que deduzca que la niña, que Eric se pudo encontrar con ella y que realmente la hizo recapacitar con esos poderes que él tenía, con esos poderes que derivaban del cuervo. O sea, fijaos toda la serie de lecturas que le podemos sacar a una película que ya os digo, escasamente supera la hora y media. Escasamente supera la hora y media. La verdad es que como adaptación, pero desde el punto de vista cinematográfico, El Cuervo, esta película es realmente una película, se puede decir que muy notable, muy sobresaliente. En el sentido de que los aspectos aspectos claramente maniqueos de lo que son algunos villanos que hemos visto en mil y una películas, se puede decir que son un grano, un punto negro dentro de un mar de virtudes. La banda sonora, lo que son los planos aéreos, lo que son los planos de detalle de los ojos de Eric, superpuestos con los planos de los ojos del cuervo para esa transmisión de emociones. El cuervo simbolizando evidentemente 5 pilares básicos del film como son la vida, la muerte, la resurrección, la inmortalidad, la esperanza. El propio Eric, que es como un ángel de la guarda, pero es un ángel de la muerte, un ángel vengador, es un héroe que a la vez es un antihéroe, es un ser que ha venido de la muerte, pero que se comporta como un fantasma, que tiene reminiscencias como si fuera de un espectro, que tiene poderes paranormales. Es decir, es un ser trágico a la vez, es un ser poético, claramente deudor de un romanticismo, con esa ambientación gótica, con esa iluminación tan extraordinaria, con ese rojo que simboliza la tragedia, con esos colores oscuros, grisáceos, que simboliza ese barroquismo que tiene el film, convierten al Cuervo en una auténtica experiencia cinematográfica. La verdad es que poco más le podemos sacar jugo argumental y técnico a una película como El Cuervo, que realmente tiene muchísimas connotaciones argumentales, muchísimas connotaciones técnicas, y que realmente para mí es una de las mejores películas basadas en un cómic. Pero el personaje de Eric, el personaje que interpreta Brandon Lee, realmente ya es un personaje para la historia del cine. Es más, cuando Brandon Lee ya falleció, esta película en los títulos de crédito finales está dedicada a él, está dedicada a Brandon y a Eliza. No sé quién es Eliza, no sé, no, perdonadme por no informarme, pero evidentemente yo creo que esta película
se merecía que estuviese dedicada a Brandon Lee. Ya os digo, una estrella de Hollywood, seguramente muy emergente, que podría haberse convertido perfectamente, yo os digo, en estrella, perdón por haberle llamado estrella antes, se podría haber convertido en estrella a finales de los 90 y a principios del siglo XXI, que pero por una serie de dramáticas, realmente terribles circunstancias, pues no pudo llegar a ser. Brandon Lee falleció. El rodaje se interrumpió durante prácticamente 2 meses, luego se reanudó, pero ya después con un doble y con una planificación y con una fotografía para suplantar, evidentemente, para sustituir a Brandon Lee en una serie de secuencias en las que él ya había fallecido. Realmente en unas tristísimas circunstancias. Pero yo creo que El Cuervo realmente simboliza una película de cine fantástico como ya no se hace. Una película de culto hoy en día, marcada por la tragedia, pero una película absolutamente sobresaliente en todos los aspectos, muy notable, argumentalmente hablando, con muchas connotaciones, con muchas aristas, con muchos, ¿cómo os diría yo?, con una poliedría inalcanzable, como suelo yo decir, porque no es una película, ya os digo, de una venganza o una película de acción o de superhéroes al uso, sino que es mucho más profunda. Y dentro de la sencillez narrativa que tiene la película, porque se puede decir que el tono es homogéneo en todo el film, no tiene ningún bajón de ritmo la película funciona a las mil maravillas, va como un tiro realmente. Se puede decir que El Cuervo es una de las mejores adaptaciones de cómic de todos los tiempos. Yo creo que esta película, así haciendo un balance, todos los que adaptan, todos los directores y todos los que adaptan las películas de cómics hoy en día, deberían de ver El Cuervo como un objeto a estudiar de cara a poder representar la adaptación de un cómic a la gran pantalla de una manera notable, de una manera, digamos, visualmente atrayente, con una ambientación audiovisual sobresaliente, claustrofóbica, muy barroca en todo lo que son sus ambientes, pero claramente marcado por un tono muy poético, muy romántico, de un personaje absolutamente inolvidable, como es ese ángel de la muerte, pero a la vez ángel vengador, que es el Eric Draven de El Cuervo, de Alex Proyas. El Cuervo de Alex Proyas es una película, ya os digo, hoy en día de culto, y para mí una de las mejores adaptaciones de cómic de todos los tiempos. Una película que se queda prácticamente a las puertas de ser una de las obras maestras de los años 90, si no fuera por algunos aspectos de cierto maniqueísmo de unos villanos, pero que tampoco se le tiene que dar una gran importancia. Una película absolutamente, digamos, imprescindible para todo fan del cine fantástico, que no tiene absolutamente nada que ver con las adaptaciones de cómic que se hacen hoy en día. Es una película que respeta muchísimo lo que es el material de base y además lo hace de un modo admirable, representando un personaje que ya no solo juega a ser un ángel vengador, que es muchas cosas más, pero todo desde un punto de vista claramente trágico. En muchos de mis vídeos os he dicho que la puesta en escena tiene que ir en consonancia con el estado emocional del personaje. Si el estado del personaje emocional es trágico, si es poético, si es romántico, si es muy dramático, la puesta en escena lo es. La lluvia es trágica, la oscuridad es trágica, todos los acontecimientos de la película son trágicos, pero a la vez rodeados de poesía, de dramatismo, pero sobre todo de un romanticismo absolutamente inolvidable. El Cuervo de Alex Proyas es para mí una de las mejores películas de los años 90 y ya os digo, se ha quedado a las puertas de ser una obra maestra por algunos aspectos que se podrían haber subsanado de cierto maniqueísmo de algunos personajes, pero aún así es una grandísima película que os tengo que recomendar encarecidamente si os gustan los grandes dramas, si os gustan las películas de acción, pero si os gustan sobre todo los grandes espectáculos audiovisuales. El Cuervo, protagonizada por Brandon Lee y dirigida por Alex Proyas en 1994. Una auténtica película de culto, marcada realmente por lo trágico, y eso también la hace hasta cierto punto una película especial. Espero que os haya gustado la review, espero que me comentéis, que le deis al like, eso me ayudará mucho, y espero que paséis una muy buena velada y hasta mañana.